Ok, ¿me están escuchando mejor ahora? ¿Me escuchan mejor ahora, doctores? Buenas tardes. ¿No me escuchan? Estoy aquí. ¿No me escuchan? Buenas tardes. A mis doctores. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, ya la oímos muy bien. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí, ahora sí se escucha bien, profe. Ok, demos videos, por favor. Es que parece que la luz de mi casa está parpadeando y por eso entonces se cae el internet. ¿Listo? A ver. Volvemos entonces, para que no nos preocupemos. Entonces, les estoy compartiendo pantalla, ¿la están viendo? Doctores queridos. No, señora, no se ve. No, no la vemos. Okay. No, señora. Pero me escuchan. Sí, señora. sí, doctora, la escuchamos. Eso es lo importante. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Acá. Vamos a dejar que todos ingresen. Listo. Lo silenciamos. Le vamos a dar acá compartir pantalla otra vez. Listo. Ahora sí. ¿Vemos, doctores? ¿Ven o no ven? Sí, señora. Sí, se ve, doctora. Ok. Listo. Ok. Ahora sí. Entonces vamos todos de nuevo. Es importante que diferencien entre los agravantes genéricos y los agravantes específicos. Y los atenuantes genéricos y los atenuantes específicos. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Porque es que afectan de forma diferente la pena. Entonces, vamos a colocar en el tablero algo que no está dentro de la diapositiva para que lo veamos más claro. Entonces, ojo. Las circunstancias genéricas. Ay, Dios mío, ya. Las circunstancias genéricas afectan todos los delitos del Código Penal. ¿Listo? Es decir, no vienen hechas para el homicidio o para el hurto o para el feminicidio o para el secuestro. No, son circunstancias que están hechas para cualquier delito. Entonces, esas circunstancias genéricas pueden ser circunstancias agravantes o circunstancias atenuantes. Las circunstancias agravantes genéricas también se llaman circunstancias de mayor punibilidad. De mayor punibilidad. Y las circunstancias genéricas atenuantes también se llaman circunstancias de menor punibilidad. Las de mayor punibilidad se encuentran contenidas en el artículo 58 del Código Penal. Todas las que están en el artículo 58 del Código Penal. Y las circunstancias atenuantes, que bajan la pena, son todas las que están en el artículo 55 del Código Penal. ¿Listo? Ojo, estas circunstancias genéricas afectan los cuartos. Los cuartos punitivos, no los marcos. Nosotros hasta ahora hemos trabajado solo marco. Entonces, ninguna de estas circunstancias afectan el marco, solamente los cuartos. ¿Listo? Entonces, ojo, no las confundan. ¿Listo? Porque si las confunden y las aplican donde no van,
van a dañar el proceso de individualización de pena. Ahora, estas son las genéricas, ¿listo? Ahora vamos a ver las específicas, que son las que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, las circunstancias específicas, las circunstancias, ay Dios, circunstancias específicas afectan solo a delitos en particular. Entonces, vienen hechas, son los agravantes o atenuantes de los delitos. Entonces, viene agravante del hurto, atenuante del secuestro, agravante del homicidio, así. Vienen hechas para algunos delitos en particular. Estas circunstancias afectan el marco punitivo. ¿Listo? ¿Cuáles son esas circunstancias? Se encuentran en diferentes partes del código. Y son para cada delito. ¿Listo? No me las confundan. No las confundan, por favor. Aplican de formas diferentes y afectan de maneras distintas las penas. Ahora, vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que a una persona la capturan cometiendo un homicidio con otra persona que le está ayudando, es decir, que hay una coautoría, y ninguno de los dos tiene antecedentes penales. La fiscalía, les voy a colocar aquí el caso, la fiscalía les imputa homicidio agravado según los artículos 103, 104, permítanme un segundo. Homicidio simple les va a imputar. Listo. Homicidio simple, según el artículo 104, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58, numeral, creo que es el 10, si no me equivoco. 58, numeral 10, sí. Numeral 10. Y circunstancias de menor punibilidad del artículo 55, numeral 1. Numeral 1. Les muevo un poquito esto acá porque si no, no lo alcanzan a ver. Ay. Listo. Ese es el caso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar si las circunstancias que están ahí, que nos están teniendo en cuenta, las circunstancias específicas, la del 58 y la del 55, van a ser circunstancias de agravación o de atenuación. Y si son genéricas o específicas. Ahora, cuando ya sepamos eso, tenemos que mirar a dónde se aplican. Entonces, les coloco acá. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ojo. Entonces, son circunstancias genéricas
o específicas. Esa es la primera pregunta. ¿Son circunstancias genéricas o específicas? Los escucho. Primera pregunta. ¿Será que usted en el ejercicio abajo donde dice y menor punibilidad del artículo y ya en mi pantalla no se ve? No sé si es solo mi computador. Ok, ya reviso. Genérica, profe. ¿Cómo? Genérica. Genérica, dices tú. Doctores, ¿están todos viendo el caso completo? No. Doctora, específica. Sí, doctora. 104 habla solamente de grabación para el homicidio. O sea, ¿son circunstancias específicas o genéricas? Juan Aarón. Por favor, los audios. Profe, yo creo que es genérica. Ok, tú dices que es genérica. Gracias, Caterín. ¿Quién más? Doctora, yo considero que es genérica. Genérica, Diana Caterín, gracias. Doctora, es específica porque está en el artículo 104. Ok, eso dice Eddie, específica. Juan Aarón, ¿qué dices tú? ¿Genéricas o específicas? Específica. Específicas. Javier Acero, ¿qué dices tú? Genéricas, profesora, genéricas. Listo, gracias. Vamos a parar ahí. Silencio. Ya van a poder participar más. Silencio. Ya van a poder participar más. Por favor, todos silenciados. Circunstancias de grabación. La pena será de 25 a 40 años. Silencio. Ya, gracias. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a la pizarra. Acabo de decirles que la Fiscalía les imputó las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 10. Aquí quedó el artículo 104, pero dice que el homicidio es simple, o sea que los agravantes del artículo 104 no aplicó ninguno. Dice, circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 10 y de menor punibilidad del artículo 55, numeral 1. Tanto la del 58, numeral 10, como la del 55, numeral 1, son circunstancias genéricas. Es decir, que van a afectarnos, ¿qué? El cuarto. Aplican los cuartos. No van a afectar el delito de homicidio, sino los cuartos que tenemos una vez individualizadas las penas. ¿Listo? No me las confundan, por favor. Ahora, la del artículo 58, numeral 10, ¿es de mayor ¿es atenuante o es agravante? Los escucho. Un agravante, doctora, de mayor punibilidad. Agravante, profe. Vale la pena, ¿no es cierto? Es mayor punibilidad. ¿Cuál es la del 58, numeral 10? Ustedes la están viendo en su código. Les dice que es la coparticipación. Recuerdan que la coparticipación criminal, en este caso, se da precisamente porque se supone que eran dos personas que estaban cometiendo un homicidio, por eso es coparticipación. Y resulta que ninguno tiene antecedentes penales. Como ninguno tiene antecedentes penales, les están reconociendo una circunstancia genérica de menor punibilidad, que es la del artículo 55, numeral 1, que es la de carecer de antecedentes penales. ¿Listo? Ahí están. Las del 55, todo lo que sea 55 es de menor punibilidad, es atenuante, pero afecta a los cuartos, perdón. Y todo lo que sea lo del 58 es agravante genérico, aplica para todos los delitos y afecta también los cuartos. Una pregunta. Dime, Javier. O sea, la profe nos dice el artículo 55, numeral 1, artículo 58, numeral 10. Sí. Pero, digamos, ¿con qué características uno define que son genéricos o que son específicos? O sea, la persona nos dice, sí, esos son genéricos. ¿Y cómo yo los determino? ¿Dónde miro o bajo qué
parámetro, bajo qué argumentación sé que son genéricos. Por ejemplo, yo le dije genéricos hace un momentico y le dije ¿por qué? Pues porque dice que no tenga antecedentes, entonces es general, yo asumí esa argumentación, pero ¿bajo qué criterios uno define si es genérico o es específico? Gracias, doctor. Muy buena pregunta. Vamos a ir directamente al artículo 55 del Código Penal. Dice, está dentro de un capítulo, que es el capítulo 2, dice de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Artículo 54, mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y agravantes consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes. 55, circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. ¿En alguna parte te está diciendo que son para un delito específico? No. Como no te dice que son para un delito específico, quiere decir que son genéricas, que aplican para todos. Para todos. En cambio, si nosotros, por ejemplo, vamos al artículo 181, 181. Dice, circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte. ¿Cuál es el artículo anterior? Desplazamiento forzado. Es decir, que esta es una circunstancia de agravación específica porque solamente va para el desplazamiento forzado. No quedó abierta para todos los delitos. ¿Ves? Esa es la diferencia, doctor. Ahora, si vemos el artículo 58, que son los agravantes genéricos, ocurre lo mismo que con el 55. El 58 dice, son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Tampoco dice para un delito en específico. Entonces quedan generales para todo el código. Ojo, y esto no se les olvide jamás. Las circunstancias genéricas agravantes, todo lo del 58, todo lo que le suba la pena. Y las circunstancias agravantes específicas, agravante del homicidio, agravante del hurto, agravante del secuestro, agravante, todo lo que sea agravante y todo lo que sea mayor punibilidad, tiene la fiscalía que imputarlo. Si la fiscalía no lo imputa, el juez no lo puede tener en cuenta, así sea evidente que está en el caso. Por ejemplo, si un señor mata a su esposa y la fiscalía le imputa homicidio simple, un momentico, doctora Daniela, si un señor mata a su esposa y la fiscalía le imputa homicidio simple, es evidente que ese homicidio no es simple, es un homicidio agravado por el numeral 1 del artículo 104. Pero como la fiscalía no lo imputó, el juez no le puede poner el agravante. ¿Listo? No se lo puede tener en cuenta al momento de la pena. Pero eso no es justo, pero es que así es que funciona el derecho penal. A mí me tienen que decir todo lo que me imputan. Luego, si este señor llega a aceptar los cargos, pues el homicidio va a ser condenado como un homicidio simple y no como un homicidio agravado, porque la fiscalía cometió un error al no haber imputado el agravante. Pero cuando se trata de atenuantes, ya sean genéricos, los del 55, o atenuantes específicos, atenuantes de los delitos, el juez está obligado a reconocerlos, así la fiscalía no los impute. ¿Listo? Todo lo que sea en favor del preso, todo lo que sea bajarle la pena, la fiscalía no lo tiene que decir, el juez es el que tiene que verificarlo. Todo lo que sea bajar. Pero todo lo que sea aumentar, si la fiscalía no lo dice, el juez no lo tiene en cuenta. No lo confundan, ¿listo? Entonces, cuando ustedes empiecen a escuchar audiencias de formulación de imputación en la clase de procedimiento penal, de procesal penal, ustedes van a escuchar que la fiscalía siempre le mete todos los agravantes, habla de los agravantes y de los agravantes, y nunca habla de las circunstancias de menor punibilidad. Nunca dice, no tiene antecedentes, no sé qué. No, eso no lo dicen. Y aún así el juez lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es para favorecer al procesado. Todo lo que sea de menor punibilidad o atenuante, el juez lo debe tener en cuenta si la fiscalía no lo impute. Pero todo lo que sea agravante o de mayor punibilidad, si la fiscalía no lo imputa, el juez no lo puede tener en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Eso quedó súper claro. Listo. Para mí, pero
ahora la siguiente pregunta es sobre los cuartos y el marco de punibilidad. Ya vamos para allá. ¿Qué criterio definimos ahí? Gracias. Gracias, Doc. Es que necesito primero que entiendan cómo afecta y luego les enseño a sacarlos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No me quedó claro el tema de que los delitos, ¿cómo es que se llama? Circunstancia, afectan los cuartos. ¿Cómo así? Listo. Tú grábate la regla que ya te explico que es un cuarto. ¿Listo? ¿Listo? Ya vamos para allá, David. Vale, bro. Además de que es un cuarto, ¿alguien tiene preguntas sobre agravantes y atenuantes genéricos y específicos? Listo. Ok. Conste que pregunté. Profe. Yadi, dime. Profe, yo te molesto y Moléstame. si tú me puedes volver a explicar. Es que tengo, o sea, agravantes y atenuantes en genéricos y específicos, me pegué una enredada, o sea, te estaba escuchando, pero está como procesando y no logré entender. ¿Estabas en loading? Cargando, Sí. cargando, listo. Sí, profe, ayúdame con esto. Yadi, necesito que te concentres en la pizarra que te estoy mostrando en este momento. ¿La están viendo? Yadi, ¿la estás viendo? Señora, sí. Vas a encontrar a mano izquierda del computador que te explican cuáles son las circunstancias genéricas. ¿Listo? Las genéricas agravantes y las genéricas atenuantes. Dicen, las agravantes también se llaman circunstancias de mayor punibilidad y están en el artículo 58. ¿Listo? Todo lo que sea genérico está en el 58 y está en el 55. Todo lo que sea genérico. ¿Listo? Entonces, lo que sea genérico agravante, lo que sea genérico agravante, lo que sea genérico agravante, sube la pena. Lo que sea genérico atenuante, baja la pena. ¿Listo? Lo agravante sube, es decir, suma, y lo atenuante baja pena. ¿Listo? Pero nosotros tenemos que saber cómo es que suben y bajan las penas, cómo es que le afecta eso al procesado. Entonces, todo lo que sea genérico nos va a afectar solamente los llamados cuartos punitivos, que son los que vamos a aprender a sacar ahorita. ¿Listo? Pero todo lo que sea específico, aquí, son para cada delito en particular. Entonces aquí nos dicen que van para el homicidio, para el hurto, para el secuestro, para el acceso. Hay circunstancias de atenuación. ¿Listo? Esas afectan el marco punitivo. O sea, lo que hemos aprendido a sacar hasta ahora. Eso de pasar a meses del mínimo y el máximo, eso se llama marco punitivo. Entonces, todo lo que sea agravante o atenuante específico va a afectar el máximo y el mínimo de la conducta, el marco punitivo. Mientras que todo lo genérico no afecta el máximo y el mínimo, sino afecta los llamados cuartos, que ya te los voy a enseñar a sacar. ¿Listo, Yadi? ¿Me entendiste? Listo, sí, señora. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Daniela. Daniela Zuleta, ¿tienes preguntas? Señora. Dime. En circunstancias genéricas, yo puedo tener agravantes y atenuantes a la vez, ¿cierto? Uf, vas a tener de todo. Vas a tener atenuantes y agravantes a la vez, genéricos y específicos a la vez. Eso puede llegar a pasar en cualquier caso. Por eso te digo que tienes que diferenciarlas muy bien para saber cuál afecta el marco y cuál afecta el cuarto. ¿Listo? Entre los delitos no se excluyen esas. Pero es muy importante que tengas en cuenta que todo lo que sea genérico agravante, también llamado de mayor punibilidad, si la fiscalía no lo imputó, o genérico, perdón, o específico agravante, todo lo que sea para subir penas, todo lo que sean agravantes o de mayor punibilidad, si la fiscalía no los imputa, el juez no los puede tener en cuenta.
Pero todo lo que sea menor punibilidad, todo lo que sea atenuante, el juez lo debe tener en cuenta si la fiscalía no lo impute. ¿Listo? Esto es clave. ¿Por qué? Porque les voy a colocar ejercicios donde la fiscalía tiene en cuenta y donde la fiscalía no tiene en cuenta. Y entonces ustedes pueden cometer el error de decir, ay, pero es que es evidente, y realizan proceso de adecuación teniendo en cuenta agravantes, o agravantes genéricos o específicos que no fueron imputados y van a cometer un error en la pena. Entonces, lo que no se imputa, agravante, genérico o específico, no se puede tener en cuenta. ¿Listo? Profe, y si por ejemplo el juez de casualidad, así como porque se les chapetó, no hizo las atenuantes, ¿uno se las tiene que decir? Lo que pasa es que depende de tu rol, ¿no? Si tú eres Como Ministerio Público, si tú eres defensa o Ministerio Público, tienes que velar para que eso pase, porque es el debido proceso. Entonces, si tú eres la defensa y tenías un atenuante y el juez no lo tuvo en cuenta, para eso procede la segunda instancia. Y entonces, si estamos en un municipal, eventualmente, no, perdón, tanto en municipal como en circuito, porque estos son sentencias de carácter condenatorio y las dos suben al tribunal. Entonces, el tribunal verifica y si el juez se le fue, va a corregir la pena y tener en cuenta los atenuantes. ¿Listo? ¿Claro, Daniela? Sí, señora. Listo. Ahora vamos entonces a ver cómo es que funciona esa vaina de los cuartos. ¿Listo? Perdón, Dime, Orlando. una pregunta así breve. Es que yo estaba pues revisando el código ahí cerca a la atenuación genérica, está la ira e intenso dolor. Entonces mi pregunta es, ¿se pueden aplicar al tiempo o son excluyentes? Si hay ira, intenso dolor, ira o intenso dolor, perdón, el juez puede aplicarla independientemente de si la fiscalía la reconoció o no. Si es evidente que está en el caso, la va a aplicar. Y recuerdas que en la semana pasada yo les dije qué circunstancias afectaban el marco y la ira o intenso dolor afecta el marco, al igual que la marginalidad o pobreza extrema. También están ahí. ¿Listo? Sino que es que yo no me adentré en esas dos circunstancias, en esas circunstancias de la ira, del intenso dolor, de la marginalidad o pobreza extremas, porque es que ustedes ya las vieron en penal general. Entonces yo lo que hago es decirles cómo funcionan en la punibilidad, ¿listo? Hoy es la última clase de penal general. Mañana disparo con penal especial y ya no paro más, ¿listo? Entonces, Orlando, esas circunstancias, espérame un segundo, Luis, esas circunstancias como la ira o intenso dolor, la tentativa, la marginalidad o pobreza extremas, todas esas afectan los marcos. Y pueden estar presentes conjuntamente con circunstancias de mayor punibilidad, de menor punibilidad, agravantes genéricas, agravantes específicas. Entonces, ¿qué hace uno? Primero, uno saca la pena afectando todo lo que afecta al marco. Primero le sube todo lo que sube el marco, o sea, todo lo que aumenta el marco. Y luego le baja todo lo que baja el marco. Entonces, por ejemplo, si tenemos un homicidio agravado con ira o intenso dolor, ¿listo? En la modalidad de tentativa. Tenemos dos circunstancias que afectan el marco bajando, la tentativa y la ira o intenso dolor. Y tenemos el agravante del homicidio, que es un agravante específico que va a afectar el marco. Entonces, yo primero cojo y afecto el marco subiendo, es decir, al homicidio le aplico la pena del homicidio agravado, que pues tiene pena especial, entonces no va a generar ningún problema. Y luego a esa pena, a ese marco mínimo y máximo, le afecto bajándole la tentativa, que le afecta también el mínimo y el máximo, y luego la ira o intenso dolor, que también le afecta el mínimo y el máximo. Y luego empiezo a ver las circunstancias de menor y de mayor punibilidad del artículo 55 y 58 para que encuentre los cuartos. ¿Listo? Vamos con los cuartos y lo vas a ver más fácil para que lo entiendas. ¿Listo, Orlando? Gracias. Listo. Luis Pulido, dime. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? Lo que pasa es que en una el genérico atenuante la carencia de antecedentes penales. Los antecedentes penales, ahí tengo una duda.
es mientras la persona está pagando su pena y después, según el habeas data, borraría ese antecedente o lo va a tener de por vida. No, mira, ni en Colombia hay cadena perpetua, ni en Colombia hay penas imprescriptibles. De manera que, en principio, los antecedentes penales solamente deben durar 5 años después de que prescriben la pena. Entonces, te lo explico de manera general. Si a una persona la condenan a 35 años de prisión, pero no lo han capturado, ¿cuándo prescribe la pena? ¿Cuándo prescribe la pena? 35 años después de la condena. 35 años y un día después de la condena, de la ejecutoria de la condena. Entonces lo van a estar persiguiendo 35 años y un día. Si lo capturan a los 35 años, no al día, no a los 35 y al día, ese día que lo capturan, el día que se cumplen los 35 años, él empieza a descontar la pena. ¿Cuántos días lleva? 1. Y le faltan 34 años y 364 días por cumplir. ¿Listo? Si la persona, Alejandra, espérame, si la persona la capturan, tiene que pagar los 35 años de prisión. Si paga los 35 años de prisión, ya sea con redenciones y demás, y le extinguen la pena, es decir, le dicen, usted ya cumplió su pena, el antecedente penal solo puede ser tenido en cuenta 5 años después. O sea, durante 5 años después de haber cumplido la pena. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo práctico, la persona termina de pagar su pena en el año 2020, este año. ¿Listo? ¿Por cuánto tiempo más le van a tener en cuenta el antecedente? Por 5 años más. Es decir, que si lo capturan en el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, le van a tener en cuenta eso como antecedente. Así ya haya cumplido su pena. ¿Listo? Después de esos 5 años de haber cumplido la pena, el habeas data hace que el antecedente desaparezca. ¿Listo? Y ya no se lo pueden tener en cuenta. ¿Listo, Luis? Sí, muy claro. Gracias. Ok. Pero eso es un asunto de ejecución de penas que eso es mucho después. ¿Listo? Profe, ¿y eso aplica a todos los delitos? ¿Qué? ¿A todos? A Lo todos. de los antecedentes. A todos, ojo, a todos siempre y cuando la pena no se haya cumplido. ¿Listo? Perdón, se haya cumplido. Si la pena no se cumple, si por ejemplo a mí me condenan a 2 años de prisión, ¿al cuánto tiempo prescribe la pena? Espera. Carolina, ¿al cuánto tiempo prescribe la pena de 2 años de prisión? Pues a los 2 años y un día. 2 años. A los 2 años y un día. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar a los 2 años y un día? Pues que al prescribir la sanción penal y al prescribir la sanción penal no tiene antecedente. Diferente al señor que tienen que esperar 35 años por un homicidio, ¿me entiendes? Cuando son penas muy pequeñas, prescriben muy rápido. Entonces la gente se dedica a huir de la justicia y luego no aparecen con antecedentes. ¿Listo? Pero ojo, prescribe la pena a los 2 años y un día, pero el antecedente va a seguir apareciendo durante 5 años. Ojo, hay personas a las que le aparecen antecedentes de 1970, de 1980 y todavía la Policía Nacional tiene que detenerlos y ponerlos a disposición de la autoridad. Y dicen, pero es que eso ya está muy viejo. Pero es porque las centrales de antecedentes no están dando de baja esos antecedentes. Entonces, como no las actualizan, pues le sigue apareciendo. Por eso lo decía. Pendiente Sí, a la por policía. eso lo decía. Porque Entonces, uno ¿qué ve... pasa? Carolina, si alguna vez te llega a pasar a ti o a cualquier otra persona que ya estamos en una situación de un antecedente tan supremamente viejo que prescribió, ojo, porque la pena prescribió. Si estamos ante una situación de esas, lo que opera es interponer acción de tutela por el derecho de habeas data y por el buen nombre. Porque a nadie se le puede perseguir eternamente. Hay tiempos para todo. Entonces, si yo ya pagué mi deuda con la sociedad porque ya pagué mi pena y pasaron 5 años de haberla pagado, o si no pagué mi pena, pero la pena prescribió y ya pasaron 5 años desde que prescribió, tienen que borrarme ese antecedente de mi
de mi pasado judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes entran a la página de internet y solicitan el pasado judicial de una persona, suyo, por ejemplo, debe aparecer que no tiene asuntos pendientes y que no tiene antecedentes. ¿Por qué? Porque ya estamos ante ese fenómeno. Si a usted le llega a aparecer que tiene asuntos pendientes y usted ya pagó su deuda con la sociedad o ya prescribió el antecedente, procede a acción de tutela. ¿Listo? Gracias. Doctora, qué pena, una pregunta. Sí, ¿quién eres? No te veo. Doctora Freddy Sierra. Hola, Freddy, cuéntame. Dime. Doctora, una pregunta. En razón de si el proceso, llámese que sea ley 600, el proceso nunca se llegó a encontrar, por decirlo así, y no prescribió ni se extinguió la condena, ¿procedería en este caso algún tipo de reconstrucción, teniendo en cuenta que esa persona aún, digamos, tiene el antecedente en todas las bases de datos, llámese de Procuraduría, Policía, etcétera? ¿Reconstrucción? ¿A qué te refieres con reconstrucción? O sea, me refiero a la anterior, teniendo en cuenta que los juzgados ley 600 se extinguieron, ¿cierto? Muchos de esos procesos no registran, no aparecen o están en el archivo general, pero si X proceso, en este caso, nunca se encontró, no hay, digámoslo, algún tipo de antecedente documental, porque no sé, porque de pronto entregó eso a la dirección seccional en su tiempo, quien fue que asumió esa carga y nunca apareció, ¿procede en este caso por habeas data la acción de tutela o no, doctora? Es que estás confundiendo dos cosas. Una cosa es Sí, que el proceso no aparezca y otra cosa es que la pena no aparezca registrada o ya está registrada y aparezca prescrita. ¿Me entiendes? Sí, señora. Entonces, lo que te estoy diciendo de la procedencia de la acción de tutela para el habeas data y el buen nombre es porque yo ya pagué mi deuda con la sociedad o prescribió. ¿Listo? En esos casos, tiene que desaparecer eso de mi pasado judicial. De mi pasado judicial, ya mis bases, las bases internas de la fiscalía, ya si la sentencia, si el proceso está por allá en archivos en Fontibón, en archivo general, es otra cosa. Ese es el proceso archivado. Pero una cosa es el archivo del proceso y otra cosa es la extinción de la sanción penal. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Listo, muchas gracias. Listo, para que no lo confundas. Liz Maribel, ¿me vas a preguntar algo? Profe, si a una persona lo cogen, digamos, tú dices 35 años un día, si lo cogen al día 36, digamos, ¿se le hace pagar su pena de 35 años o solamente ya cumple el registro de los 5 años? O sea, le va a aparecer el antecedente, pero, pero la sanción ya prescribió. Le va a aparecer el antecedente durante 5 años más, o sea, durante 40 años le va a aparecer. ¿Listo? Ok. Y si lo cogen el día 35, ya cumple uno nomás. ¿Listo? Ya no le pueden hacer pagar la pena. Si lo cogen a los 36 años, no al día 36. ¿Listo? Listo, gracias. Podemos entonces ahora sí avanzar con la situación de cómo se hallan los cuartos. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a nuestras diapositivas. Recuerden que lo que les acabo de explicar solamente son parámetros que ustedes deben tener en la cabeza de cómo van a afectar los marcos, los mínimos y los máximos, o los cuartos. Entonces, supongamos que volvemos a nuestro proceso normal, en donde tenemos una pena con un mínimo y un máximo ya establecido, sin importar por qué delito sea. Ustedes ya aplicaron lo que tocaba subir y lo que tocaba bajar. Ahora vamos a ver cómo se encuentran los cuartos. Entonces, al máximo que tenemos, hay que restarle el mínimo que obtuvimos. Máximo menos mínimo. Y se divide en 4. ¿Por qué en 4? Porque vamos a sacar cuartos. ¿Listo? Al máximo se le resta el mínimo y lo que me da lo divido en 4. Vamos a hacerlo en un ejercicio. ¿Listo? Entonces, les dejo de compartir la pantalla de las diapositivas y pasamos a la de la pizarra. Listo. Borramos. Entonces, supongamos que tenemos una pena.
Partamos de un delito diferente. Partamos del artículo 209 del Código Penal. ¿Listo? Artículo 209 del Código Penal. Vamos a hacer todo el proceso hasta donde vamos. Lo que hemos aprendido a hacer. Entonces, el artículo 209 del Código Penal dice: actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1236 del 2008. ¿Listo? Como la modificación es del año 2008, no vamos a aplicar la Ley 890. Entonces, solamente tomamos el mínimo y el máximo. Tenemos el mínimo, que son 9 años, y el máximo, que son 13 años. ¿Qué hacemos? Lo pasamos a meses. Ustedes ya saben hacer esto. Entonces, tomo los 9 años y los multiplico por 12. Y cojo los 13 años y los multiplico por 12. Nada más. Solamente estamos pasando de años a meses. Nada más. Entonces, 9 por 12 nos da 108 meses. Y 13 por 12 nos da 156 meses. Los 108 meses serán el mínimo y los 156 meses serán el máximo. Entonces yo les estoy diciendo, ojo, siempre para hallar los cuartos tenemos que al máximo restarle el mínimo. Entonces, al máximo, que son 156, le resto 108 meses. 156 menos 108 nos da 48 meses. Eso quiere decir que cada cuarto mide 48 meses. Y entonces ustedes van a ver por primera vez los cuartos aplicados. Y esto ustedes lo van a ver incluso en las sentencias de los jueces porque ellos están obligados a hacer esto. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver que los jueces les van a decir a ustedes, ojo, el marco punitivo va de 108 meses a 156 meses de prisión. Ese es el mínimo y el máximo. Y luego van a empezar a hablarles a ustedes de los cuartos. Los cuartos son 4. ¿Cómo se llaman los cuartos? El primero se llama cuarto mínimo. El segundo se llama primer cuarto medio. El tercero se llama segundo cuarto medio. Y el último se llama cuarto máximo. Esos son los llamados cuartos. ¿Cuánto mide cada cuarto? Es decir, es como si esto fuese una casa. ¿Una casa de cuánto? De 108 por 156. De eso es la casa. Y tiene 4 alcobas. ¿Cuánto mide cada alcoba? 48. Eso es lo que mide. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar el cuarto, dime, doctor Rodrigo Jiménez. Sí, señora. Bueno, se tiene la pena de máxima de 156 y mínima de 108. Para hallar los cuartos, su merced dice que 156 menos 108 da 48. ¿No falta dividir en 4? Sí, señor. Ya vamos para allá. Vamos para allá. ¿Listo? Esos 48 meses hay que dividirlos, sí, señor, en 4.
Se dividen en 4. ¿Por qué en 4? Porque son 4 cuartos. ¿Listo? Entonces, a los 48 los divido en 4. Ay, Dios mío. 48 dividido 4. Y eso me da 12. Es decir que en realidad los cuartos no miden 48. Los cuartos miden 12. Cada cuarto de esa casita mide 12. ¿Listo? Mide 12. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Rodrigo Jiménez, dime. No, doctora, estaba quitando la manito. Listo. Ahora, los jueces están obligados a encerrarse en un cuarto. ¿Listo? A encerrarse en un cuarto. ¿Para qué se van a encerrar en ese cuarto? Para que allí, en ese cuarto, impongan la pena. Pero es necesario que ellos sepan exactamente de dónde a dónde va cada cuarto. Entonces, el cuarto mínimo siempre va a empezar, ojo, siempre va a empezar del mínimo de la pena. Es decir, que el cuarto mínimo va de 108 meses, en este caso. ¿Y cuánto mide el máximo de ese primer cuarto, de ese cuarto mínimo? Entonces, ¿qué hacemos? A lo que teníamos, a los 108, le vamos a sumar el valor del cuarto. ¿Cuánto es el valor del cuarto? 12 meses. 12. Listo, muy bien. 108 120. más 12. Entonces nos da que el cuarto mínimo va de 108 a 120 meses de prisión. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en el primer cuarto medio y ahora tomamos lo que nos dejó el otro cuarto. ¿Qué nos dejó el otro cuarto? 120 meses. Profe, no le entendí. Siempre que pases al siguiente cuarto, tomas el máximo del cuarto anterior. Entonces, el máximo del cuarto mínimo son 120 meses. Entonces, el primer cuarto medio arranca de ahí, de 120. ¿Y hasta dónde va? Pues vuelves y le sumas 12. ¿Por qué 12? Porque ese es el valor de cada cuarto. Entonces, 120 más 12 nos da 132. ¿Listo? Entonces, cuarto mínimo de 108 a 120 meses de prisión. Primer cuarto medio de 120 meses a 132 meses de prisión. Segundo cuarto medio, vuelve y arranca del máximo del cuarto anterior. Entonces, 132 meses a, ¿cuánto le sumamos? 12. 132 más 12 nos da 144, ¿no es cierto? 132 más 12, 140. Qué pena. ¿Puedes subir un poquito el cuadro que no se está viendo lo último que está escribiendo, por favor? Ya sí, señor. Ya lo subo. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, ya. Un poquito más arriba, por favor. Gracias. ¿Más arriba todavía? Espérate a ver. ¿Ahí? Ahí está bien, doctora. Listo. Entonces, estábamos en el segundo cuarto medio. Entonces, tomamos el máximo del cuarto anterior, que era el primer cuarto medio, que son 132 meses, y lo aumentamos en 12 meses para obtener el máximo de ese cuarto, que son 144 meses de prisión. Y luego, tomamos el máximo de este cuarto, que es el segundo cuarto medio, para encontrar el cuarto máximo, de 144 meses a, y le sumamos los 12. Entonces, 144 más 12, y nos debe dar exactamente el máximo. Si les da menos o si les da más, la pena está mal y hay que volver a empezar. Entonces, en este caso, 144 meses más 12 nos da 156 meses de prisión, que corresponde exactamente al máximo que veníamos trabajando. ¿Listo? Así se hallan los cuartos. Así se hallan los cuartos.
Cuando usted ya tenga todos los cuartos hechos, usted va a hacer lo siguiente en su cabeza. Supongamos que a una persona se le impone la pena de 120 meses de prisión. ¿Listo? Se le impone la pena de 120 meses de prisión en el ejemplo que estamos analizando. Usted puede decir entonces, le pusieron el máximo del cuarto mínimo. Pero también le puede decir que le impusieron el mínimo del primer cuarto medio. ¿Ve? Porque los dos tienen el mismo punto de finalización y arranque. Para evitar ese problema, ojo, para evitar ese problema, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que a cada cuarto, a partir del medio, debe sumársele un día imaginario. Entonces, el primer cuarto medio realmente no arranca de 120 meses, sino de 120 meses y un día. No se le olvide eso. Y un día. Que el segundo cuarto medio realmente no arranca de 132 meses, sino de 132 meses y un día. Y que el cuarto máximo no arranca de 144 meses, sino de 144 meses y un día. Entonces, si a una persona le imponen 120 meses de prisión, en este ejemplo, no le están imponiendo el mínimo del primer cuarto medio, sino el máximo del cuarto mínimo. Si ya le llegan a colocar 120 meses y un día, y 2 días, y 3 días, o 121 meses, 122, o lo que sea, de ahí para arriba, ya no le están aplicando el cuarto mínimo, sino el cuarto siguiente. Ahora, ¿cómo sabemos entonces en qué cuarto se debe encerrar el juez? Porque una vez el juez elige uno de los cuartos, no puede ponerle más del máximo de ese cuarto. Entonces, si se ubica en el cuarto mínimo, en este ejemplo, no le puede imponer más de 120 meses de prisión porque ese es el límite del cuarto. Si se ubica en el primer cuarto medio, no le puede imponer más de 132 meses de prisión porque ese es el máximo del cuarto. ¿Listo? Entonces, por eso es que les digo, ahora vamos a ver qué es eso de afectar los cuartos. ¿Cómo es que el juez termina eligiendo uno de estos cuartos? Pues los elige teniendo en cuenta las circunstancias genéricas de menor y de mayor punibilidad. ¿Recuerdan los atenuantes y agravantes genéricos que acabamos de ver? Que yo les dije que afectaban los cuartos. Los afectan es para poder elegir cuál cuarto es el que va a escoger el juez. Y hay unas reglas para elegir los cuartos. ¿Cuáles son las reglas para elegir los cuartos? Esas reglas se encuentran determinadas en el artículo 61 del Código Penal y son estas. Espérenme a ver. Espera. Aquí estamos viendo un proceso con la tablita completa. Los jueces utilizan estas tablas, las van a ver en las sentencias, para ubicar los cuartos. Ahí la están viendo ya con cada día sumado en un ejemplo que se trabajó en las diapositivas. Estas son las reglas para los cuartos. Entonces, el juez solo se puede ubicar en el cuarto mínimo, solo si hay atenuantes. ¿Atenuantes de cuáles? De los genéricos. Es decir, si solamente hay a favor de la persona circunstancias del artículo 55. Solamente hay esas. No le imputaron ninguna del 58. ¿Listo? Pero es que es evidente que están. Si no se la imputan las de mayor punibilidad, no se pueden tener en cuenta. Entonces, por lo general, las personas quedan en el cuarto mínimo. ¿Por qué? Porque concurre a su favor al menos una circunstancia de atenuación, que es la de no tener antecedentes. Ay, profe, ¿y si tiene antecedentes, entonces es del artículo 58? No, usted va a revisar todo el artículo 58 y en ninguna parte le dice a usted que tener antecedentes es circunstancia de mayor punibilidad. Lo que es de menor punibilidad, es decir, que es bueno para usted, es no tenerlos. Pero si los tiene, no pasa nada. No le suben la pena por eso, ¿listo? Entonces, en el cuarto mínimo, solamente se puede ubicar el juez si solo hay atenuantes.
O si no hay ninguna. Por ejemplo, la persona tiene antecedentes penales, o sea, no tiene ni siquiera la del 55 numeral 1, no hay ninguna circunstancia de menor punibilidad desde las del 55, pero tampoco hay ninguna del 58, entonces ni a favor ni en contra. Quedó 0-0. Si queda 0-0, el juez parte del cuarto mínimo. Ahora, ¿se va al primer cuarto medio cuándo? Cuando tenga más atenuantes que agravantes. Es decir, tiene más circunstancias de menor punibilidad, de las genéricas, que de mayor punibilidad. Entonces, por ejemplo, tiene 2 circunstancias de menor punibilidad, de las del 55, y le imputaron una del 58. ¿Quién ganó? 2-1, a favor de menor punibilidad. Si tiene más atenuantes que agravantes, genéricos, recuerden, genéricos, va a ubicarse el juez en el primer cuarto medio. Segundo cuarto medio, cuando quedan empatadas las circunstancias de menor y las de mayor. Es decir, por ejemplo, tiene una de menor, las del 55, y una de mayor, una del 58, 1-1. Quedaron empatadas, entonces quedan en el segundo cuarto medio. Y el cuarto máximo es cuando ganan las de mayor punibilidad. Ahí se le dispara la pena al último cuarto y el juez entonces se encierra en el cuarto más grande, en el cuarto más pesado, de la pena más dura. Y ahí va a imponer la pena. ¿Listo? Esas son las circunstancias que afectan los cuartos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerdan que hace 2 tableros les dije de las circunstancias de mayor y menor punibilidad que afectaban los cuartos. ¿Cómo las afectan? Así, para ubicar al juez en un cuarto. Le dicen al juez, ojo, si tiene circunstancias de mayor o de menor punibilidad genéricas, siempre genéricas, usted tiene que ubicarse en un cuarto según ocurra en el caso, de acuerdo a estas reglas. El juez se ubicará en un cuarto y ahí se mete y de ahí no se sale. ¿Cuál es su límite? El mínimo del respectivo cuarto que eligió y el máximo del respectivo cuarto. Eso es lo que él puede imponer. Y se mueve entre el mínimo y el máximo. Se mueve en ese cuarto. Y ahí va a imponer la pena. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Doctores? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Javier Acero, cuéntame. Si está en el primer cuarto medio, y ese primer cuarto medio, según el ejemplo que hicimos, es de 132 meses y un día a 144 meses, ¿el qué coloca? ¿132 meses y un día o 144 o alguna cantidad entre esas? ¿Cómo define eso? ¿Bajo qué criterios? Esas son las reglas que siguen ahorita. Ah, ok. Listo. Hay reglas para eso también. Porque uno podría terminar diciendo como, entonces el juez una vez ubica el cuarto, por ejemplo, ubica que le corresponde el cuarto de 144 meses y un día a 156, que es el máximo, el cuarto más grande. Entonces él pone lo que se le dé la gana ahí, o puede poner 144, o puede poner 156. No, no es lo que se le dé la gana. Hay reglas para eso también. O sea, el juez realmente está amarrado todo el tiempo. Él no puede imponer la pena que quiera, sino que hay reglas para todo. Hay reglas para hallar el mínimo, hay reglas para hallar el máximo, hay reglas para hallar el cuarto, y aún así hay reglas para dentro del cuarto imponer la pena, que son las que no hemos visto todavía. ¿Listo? Entonces ya vamos para allá, doctor Javier. Quiero es que no les quede doctora, tengo una pregunta en esta parte. Doctor Eddie, dime. Gracias, muy amable, doctora. En el segundo cuarto medio se habla de iguales atenuantes e igual agravantes. ¿El juez con qué rasero va a imponer? Es decir, el quantum ahí, ¿cómo sería? ¿Cómo iría a aplicar si hay igual de atenuantes e igual de agravantes? ¿Cómo sería? Sí. Listo. Porque recuerda, doctor, que todo depende de la imputación y del caso. Entonces, si a la persona le imputaron circunstancias de mayor punibilidad de las del 58, el juez ya sabe que tiene agravantes.
¿Cuántos? Depende de los que le hayan dicho. Entonces, en el caso que vimos ahorita del homicidio, le habían imputado artículo 58, numeral 10. ¿Cuántas circunstancias de mayor punibilidad hay ahí, doctor Eddie? 58, numeral 10. ¿Cuántas de mayor punibilidad hay? ¿Cuántos agravantes hay, Eddie? Eddie, ¿me escuchas? Sí, ya, hay 17. No, en el caso que te estoy diciendo, si a una persona le dicen, Ah, le imputo el artículo 58, numeral 10, ¿cuántos agravantes tiene? a numeral 10, pues 1. Obrar Uno. con participación criminal. 1. Perfecto, tiene 1. Y le dicen, el juez se pone a analizar y dice, bueno, tiene una circunstancia de mayor punibilidad que está imputada. Entonces tiene 1. Vamos a ver si hay alguna de menor punibilidad, así no se la hayan imputado, porque recuerda que el juez todo lo que sea de menor debe tenerlo en cuenta, así no lo hayan imputado. Entonces se pone a mirar y dice, ay, el señor no tiene antecedentes penales, artículo 55, numeral 1. ¿Cuántas circunstancias de menor punibilidad tiene? Una. Entonces tiene una de mayor y una de menor. Quedaron empatadas. En ese caso, ¿de qué cuarto va a partir el juez si las penas quedan, si los dos quedan empatadas? ¿De cuál cuarto? Segundo cuarto. Del segundo cuarto medio. Cuarto medio, muy bien. Y así lo determina el juez. Entonces va y se encierra ya en el segundo cuarto medio. Y dice, yo voy a partir de esta. Y te lo explica todo en la sentencia. Tal como te lo estoy explicando yo, te lo va a explicar él. ¿Listo? Ya, listo, mi doctora. Y Gracias. luego de ahí, aplica otras reglas para imponer la pena. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Hasta que no acabemos esta parte, no paramos hoy. Cuando ya el juez elige una pena, un cuarto, digamos que va a aplicar el segundo cuarto medio, este de acá. En el caso que le dijimos a Eddie. Es decir, que esta persona tenía una circunstancia de mayor punibilidad. Estamos hablando del artículo 209 del Código Penal, que es un acto sexual. ¿Qué pasó? Este tipo manoseó a una menor de 14 años, la manoseó en compañía de otro tipo. O sea, entre los dos la manosearon. La fiscalía les imputa el delito de actos sexuales con menor de 14 años y les dice con la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 10, porque eran dos con participación criminal, pero ustedes no tienen antecedentes, ninguno de los dos. Entonces la pena para los dos va a partir del segundo cuarto medio, que es el que está señalado. Profe, ¿y si uno de ellos tiene antecedentes? Pues si uno de ellos tiene antecedentes, la situación para él cambia, porque le queda la del 58 y 0 del 51. O sea que para él la pena no va a ser en el segundo cuarto medio, sino en el cuarto máximo. ¿Listo? Ahí es donde juegan los cuartos. ¿Listo? Pero digamos que no, que ninguno de los dos tiene antecedentes, entonces para los dos vamos al segundo cuarto medio. Ahora, ¿qué reglas tiene en cuenta el juez para imponerle una pena dentro de ese cuarto? El juez en principio siempre debe imponer el mínimo de la pena. Es decir, que debería imponer el mínimo de ese cuarto, que en el que ya se encerró. 132 meses y un día. ¿Listo? Pero siempre y cuando él no encuentre una de las circunstancias a las que hace mención el artículo 61, inciso tercero del Código Penal, que son las reglas para moverse ya una vez encontrado el cuarto. Una vez se encierra en un cuarto, aplica esta regla, así dice. Artículo 61, inciso tercero. Dice, establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, ya lo encontramos, es el segundo cuarto medio, el sentenciador la impondrá la pena ponderando los siguientes aspectos. La mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales de que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. Ojo, todas estas circunstancias las analiza el juez siempre y cuando no hayan sido tenidas en cuenta antes. Entonces, por ejemplo, no, es que el caso es gravísimo porque es que este tipo manoseó a la niña.
Pero eso hace parte de la tipicidad, señor juez. O sea, usted no me lo puede volver a tener en cuenta dentro del cuarto para ponderarme la pena, porque me está vulnerando el non bis in idem. Ah, no, pero es que el hecho es gravísimo porque lo hizo en compañía de otra persona. Eso ya me lo tuve en cuenta para encontrarme en el cuarto y fue el artículo 58, numeral 10. No me lo puede tener en cuenta otra vez. No, entonces no encuentro nada. Ah, le tocó imponerle el mínimo. No puede hacer nada. ¿Ves? Pero supongamos que el tipo no solamente manoseó a la niña, sino que lo hizo enfrente de otro niño. Y a la fiscalía se le olvidó imputar el delito con el otro niño. Entonces, en ese caso, el juez dice, mire, la circunstancia es mucho más grave, el caso es mucho más grave, porque no se afectó a un niño, sino a dos. Es decir, que hay mayor intensidad del dolo. Y en consecuencia, no parto del segundo cuarto medio, sino que, no parto del mínimo del segundo cuarto medio de 132 meses y un día, sino que le voy a subir, ¿cuánto? Lo que él quiera. Pero tiene que motivar por qué lo está haciendo. Entonces él va a decir que en este caso es porque había otro niño presente. Entonces le va a imponer un día, 2 días más de los 132 meses y un día, meses, o se puede disparar hasta el máximo del cuarto, es decir, hasta 144 meses de prisión, el juez lo puede hacer. Ahí sí ya es facultativo, pero él tiene, si llega a subirle aunque sea un día del mínimo del respectivo cuarto, tiene que explicar por qué lo hizo. De lo contrario, la pena es ilegal. Ilegal. ¿Listo? ¿Me entendieron ahora cómo es que el juez impone la pena? Sí, profe, pero ¿me repite porfa el artículo? Artículo 61, inciso 3 del Código Penal. Fue los dos que les pedí que leyeran durante el fin de semana. ¿Listo? Supongamos que el juez aquí le impuso 133 meses de prisión, le subió un mes por el otro niño. Le impuso 133 meses de prisión. A esa cantidad de pena es la primera vez que tenemos una pena solita, o sea, una sola proporción, 133 meses de prisión. ¿Al tipo le toca pagar 133 meses de prisión? Sí. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales contra menores no tienen rebaja de pena. No, pero es que el tipo aceptó los cargos. Si acepta los cargos, no tiene rebaja de pena. Profe, y si fuera otro delito, pues si fuera otro delito, sí aplica la rebaja de pena. ¿De cuánto? Eso depende del delito, depende de si fue capturado en flagrancia o no, y depende, aquí están en el paso 8, están las reglas de, esperen porque no, creo que no les estoy compartiendo la pantalla del, acá, ya. En el paso 8 de las diapositivas están las reglas que les acabo de leer del artículo 61. Entonces, una vez ya el juez impone la pena, y si proceden rebajas de pena, va a ser la rebaja de la pena. Y ahí tienen el cuadro en donde les explican cómo se aplican las rebajas de pena. Ojo, solo si el delito lo permite. Si son delitos de homicidio o lesiones personales contra menores, o delitos sexuales contra menores, no hay lugar a rebaja de pena, así haya aceptado los cargos. ¿Listo? A ninguna rebaja de pena. Entonces, en el caso que estábamos viendo, a los tipos les toca pagar 133 meses de prisión. ¿Listo? Ahora, digamos que estamos ante otro delito, un homicidio o un hurto. Esos delitos sí tienen rebaja de pena y dependen de la captura en flagrancia. Si la persona fue capturada en flagrancia y dependiendo del momento procesal, hay 3 momentos procesales para aceptar cargos, podrá tener el 12.5, el 8.25 o el 4.1% de rebaja. Si es en situación de flagrancia, sin flagrancia, o sea, no lo capturaron en situación de flagrancia, sino por orden de captura, la rebaja cambia. Entonces, en la audiencia de imputación y hasta antes de presentar el escrito de acusación será hasta del 50%, que es la más grande rebaja que se da en el país. Una vez presentado el escrito de acusación y hasta antes de iniciar el juicio es de la tercera parte y una vez iniciado el juicio es de la sexta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lean la sentencia del caso de Juliana Zamboní, van a darse cuenta que a pesar de que Rafael Uribe Noguera aceptó los cargos en la primera audiencia, que fue la de imputación de cargos, no tuvo rebaja porque ese delito, por ser contra menores y ser un delito sexual, no tiene rebaja de pena. Entonces, la pena le quedó como le quedó. ¿Listo?
Eso es lo que necesito que tengan presente en sus cabezas preciosas. Ahora, el proceso de individualización de pena, aquí pues ya queda listo para que ustedes vean subrogados y sustitutos penales, que ya me imagino que los vieron también en penal. Ya hasta allá si no voy. Ya después ustedes empiezan a jugar con la individualización de la pena con varios delitos. ¿Listo? Que es hacer más o menos lo mismo, pero con cada delito por aparte. Recuerden que cuando están hallando los cuartos y cuando están hallando los marcos, si el delito tiene pena de prisión y pena de multa, tienen que hallar los delitos de pena de multa y de pena de prisión, tanto en los marcos como en los cuartos. ¿Listo? No se les olvide eso. Y el día extra en las penas de multa va con una décima, con un centavo, por decirlo así. Entonces, si dice 133.33 salarios, entonces va de el día extra, o sea, lo que pasa al siguiente cuarto es de 133.34 salarios. Y con eso hemos terminado penal general. Mañana empezamos penal especial. Ya el homicidio lo hemos revisado hasta el cansancio. Entonces vamos a empezar a trabajar el feminicidio. Perdón, las lesiones personales y luego el feminicidio. Entonces para mañana ustedes van a leerse las lesiones personales que van desde el artículo 111 en adelante hasta el feminicidio, perdón, desde el feminicidio que va del 104, 104B y luego van a saltar a las lesiones, ¿listo? Que son del 111 en adelante. Eso es lo que deben hacer. Freddy Sierra, ¿qué pregunta tienes? Doctora, ya quedó aclarada la duda que tenía, gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Profe, ¿me puede repetir lo de mañana? Listo. Vamos a empezar con el delito de feminicidio, artículos 104A y 104B del Código Penal. Y vamos a ver las lesiones personales del artículo 111 en adelante del Código Penal. ¿Listo? Doctores queridos, como siempre es un gusto. Nos vemos mañana. Chao. Feliz noche, profe, que esté bien. Igual, Gracias. chao. Hasta luego. Bendiga, profe. ¡Curso!